Bueno, 3 menos 10 de la mañana, un martes, no hay nadie por la calle, bueno, casi nadie. Em, y por lo que veo viene una tormenta, así que bueno, vamos a dar una vueltita antes de que eso llegue para este lado. Antes de arrancar, quiero avisarles que subí un video en el canal principal, así que vayan a verlo. La idea es subir varios videos, postularme y que pase lo que pase. Si YouTube me aprueba ese formato, le metemos los dos canales. Si no me aprueba, le metemos solo acá. No nos vamos a complicar. Así que bueno, creo que eso es todo. Comenzamos con la historia. Siniestro. Historias de terror. Soy veterinario de animales grandes. 12 años de práctica, un solo condado, mayoritariamente ganado vacuno, algunos caballos y alguna que otra llama ocasional que se arrepiente de sus decisiones de vida. Publico desde una cuenta anónima porque la mitad de los hijos de mis clientes están en Reddit y todos sus padres ya tienen una opinión sobre mí. No diré qué condado es. La gente de aquí ya tiene suficientes problemas sin que Internet aparezca y ya verás a qué me refiero con problemas, aunque esa podría ser la palabra equivocada. Podría ser lo opuesto a problemas. De cierto modo, ese es el asunto. Necesitas un dato de contexto para que todo esto tenga sentido, así que soporta esta pequeña lección. Un animal de presa sano es un animal asustado. El miedo no es un defecto en una vaca. El miedo es su sistema operativo. Incluso lo medimos. Hay un concepto en el manejo de ganado llamado zona de fuga, que es la burbuja de espacio alrededor de un animal en la que no puedes entrar sin que éste se aleje. Una vaca de pastizal que ve a un humano 2 veces al año puede tener una zona de fuga de 30 metros. Una vaca lechera a la que manejan todas las mañanas, de 1,5 metros, tal vez menos. El tamaño de la burbuja te dice mucho sobre su salud, su historial, su manejo y sobre si estás a punto de morir. Lo primero que me enseñó mi padre, años antes de enseñarme cualquier cosa de medicina, fue: lee la burbuja antes de leer al animal. Esta primavera, las burbujas en mi condado empezaron a desaparecer. Debo ser cuidadoso con las palabras aquí, porque voy a pedirles algo a todos al final de esto, y solo funcionará si creen que soy una persona meticulosa. El favor es simple, y lo diré de una vez para que puedan leer el resto de la manera correcta. Necesito que personas que no vivan aquí, que no conozcan estas granjas, me digan si lo que estoy a punto de escribir es aterrador. Por lo tanto, para ser preciso, no me refiero a que el ganado se haya vuelto dócil. No quiero decir manso, ni enfermo, ni deprimido. Cada una de esas situaciones tiene un aspecto particular, y conozco esos aspectos. Me refiero a que el miedo se les salió del cuerpo de la misma forma en que el calor sale de un cadáver. Algunos datos sobre mí, para que sepan quién está hablando. Mis mañanas empiezan en el gas N-Go de la ruta 12 a las 5:40. Café negro grande, $1,89. La gente que dice que el café de gasolinera es malo nunca ha tenido la necesidad de estar despierta a las 4 de la mañana por una razón verdaderamente importante, y defenderé esa postura hasta la muerte. Gus va en el asiento del copiloto. Gus es mi perro ganadero, un boyero australiano de raza pura, y antes de que cualquiera empiece, sí, he visto sus papeles, y no me importa lo que digan los papeles, ni lo que diga Dani, el de la tienda de suministros agrícolas, tampoco. Raza pura. Pasando a lo siguiente.
La veterinaria fue de mi padre durante 34 años y ha sido mía durante 6, excepto que legalmente todavía la mitad es suya. Porque los papeles de transferencia han estado sobre su trinchador debajo del frutero durante 2 años y él sigue sin firmarlos. Debo $180.000 por la educación que me permite perder dinero haciendo esto. No me estoy quejando, o sí lo hago, pero solo con ustedes. Por aquí soy el Dr. C, y el Dr. C está bien. 2 cosas útiles me dio mi padre además de la deuda. Una es la prueba del aplauso. Cuando tienes una vaca echada y necesitas saber cuánta vida le queda dentro, das un aplauso fuerte detrás de su cabeza. Las orejas deberían girar. Si las orejas no se mueven, lo que sea que esté al lado de tus rodillas ya ha abandonado el edificio en su mayor parte, y deberías dejar de estar arrodillado ahí. La segunda es el hábito de llevar un monitor de frecuencia cardíaca durante las visitas. Él lo hacía con una correa en el pecho y papel milimetrado porque quería pruebas de qué granjas iban a matarlo. El mío es un reloj. Lo registra todo automáticamente y lo reviso como él revisaba sus espejos retrovisores. En marzo, una yegua a la que había vacunado una docena de veces me lanzó una coz a la cabeza sin previo aviso que yo pudiera notar. Tengo el gráfico de ese día y dice 143. Recuerdo todo como un solo evento largo, su anca bajando, el casco pasando por el espacio donde acababa de estar mi cabeza, yo abajo en el lodo sin la jeringa, con los oídos pitando, las manos sin responder, sin aire en los pulmones y cada parte de mi cuerpo gritando ¡corre!, antes de que hubiera tenido un solo pensamiento consciente sobre lo que había pasado. Esa es una respuesta de sobresalto, el circuito más rápido que tenemos. Soy veterinario, no neurólogo, así que evalúa mi diagrama de conexiones según corresponda. Guarda ese número, 143, porque importará más adelante. Una cosa más. Gus le ladra exactamente a 2 cosas en este mundo: a los truenos y a las líneas de árboles en el bosque. Cualquiera que trabaje con perros de trabajo te dirá que su perro tiene reglas. Esas son las de él, y se han mantenido durante 9 años. La primera llamada fue en la propiedad de los Hollis, el 30 de marzo, con lluvia helada. Wade Hollis tiene 79 años y ha criado ganado en esa tierra durante 60 años. Por teléfono dijo una frase que nunca en la vida le había oído. Algo anda mal con el ganado, y no sé qué es. Wade siempre sabe qué es. Por lo general también tiene razón, lo cual es molesto en un cliente. 60 cabezas de ganado Angus comercial estaban agrupadas en la cerca norte bajo el aguanieve, apretadas contra la zona arbolada, con todos los hocicos apuntando hacia los árboles. No estaban pastando. No se movían de un lado a otro. La lluvia resbalaba por sus lomos como si fueran muebles. Me acerqué esperando la burbuja. 60 animales deberían moverse cuando un extraño se acerca, girar un ojo, darte esa primera reacción en cadena que hace una manada mientras toma una decisión sobre ti. Caminé hasta llegar a una vaquillona gestante de 500 kilogramos y no dio ni un paso. Puse mi mano plana sobre su cara. Nada se movió. Coloqué mi pulgar sobre su párpado. Por favor, entiende que tocar el ojo de una vaca desconocida es una buena forma de aprender cómo suena tu propio cráneo desde adentro, y ella me dejó sostenerlo allí. Su corazón latía de forma lenta y uniforme. Caliente, respirando, presente. Nadie en casa en la parte que se opone. Me quedé bajo la lluvia y escribí posible deficiencia mineral en mis notas, que es la forma clínica de escribir esta manada está rara.
Wade me dijo la regla en ese momento, con las manos en los bolsillos y sin mirarme. La regla de su abuelo, más vieja que la casa. Si la manada se agrupa cerca de los árboles después del anochecer, los dejas en paz hasta la salida del sol. Sin linterna, sin perro, no sales hacia ellos. La recitó de la misma forma en que recitas un simulacro de incendio, avergonzado y con precisión perfecta al mismo tiempo. Le pregunté qué pasaba si salías. Dijo que nadie en su familia había salido jamás y que ese era el propósito de una regla. Le saqué sangre a 6 ejemplares y empaqué los tubos para el laboratorio estatal. De regreso a la camioneta pude ver a Gus parado en el asiento con el lomo erizado, con la mirada fija en los árboles del bosque. Soltó un solo ladrido a través del cristal. Luego se acostó y se mantuvo en silencio durante todo el camino de regreso a casa, y eso puedes clasificarlo dentro de las cosas que simplemente no suceden. Durante los siguientes 10 días fueron 4 granjas más, y aquí es donde debería guiarte por la evaluación médica, porque sé cómo suena esto y sé que algunos de ustedes ya están escribiendo monóxido de carbono con un solo pulgar. La granja de los Vázquez maneja 200 ovejas. Las ovejas se dispersan. Dispersarse es la personalidad entera de una oveja. Al entrar, pasé por encima de una oveja acostada en el camino y ella siguió rumiando. Estaban en época de parición y pasé 40 minutos con el brazo dentro de una oveja acomodando a un cordero atascado, mientras otras 8 estaban alrededor mío formando un círculo holgado, y no fue sino hasta que me estaba lavando que el detalle del círculo me cayó encima. Las ovejas no se reúnen alrededor de un depredador manchado de sangre. Estaban dispuestas como si estuvieran esperando que algo comenzara. Luego, una cerda en paritorio en la propiedad de las hermanas Kowalczyk. Una cerda con lechones gritará lo suficientemente fuerte como para anular un contrato de arrendamiento si manipulas a su camada, y además intentará matarte de verdad, lo cual respeto. Esta estaba echada de lado mientras yo sacaba a los lechones uno a uno y los pesaba, y me siguió con un ojo todo el tiempo, sin hacer un solo ruido. El establo de parición más silencioso en el que he estado jamás. No tengo una comparación para eso y no voy a inventar una. Los análisis de sangre llegaron esa semana. El cortisol totalmente plano, no bajo, plano, como si la prueba se hubiera realizado con agua. El laboratorio marcó su propia máquina como defectuosa, repitió el panel 2 veces a su propio costo, se disculpó por la demora y me envió la misma línea plana 3 veces. La técnica con la que hablé tenía una teoría sobre un lote de reactivos defectuoso. Le pregunté si un lote de reactivos defectuoso podía perseguir a 6 animales de 4 granjas distintas. Se quedó en silencio y luego preguntó, con un tono de voz diferente, cómo se estaban comportando esas vacas. Le dije que tranquilas. Dijo, vaya. Y esa fue toda la conversación. Pienso en ella a veces, porque ese vaya fue la opinión profesional más honesta que alguien me dio en toda la primavera. Hice el resto del procedimiento según el manual. Si quieres la lista, toxoplasmosis, porque la toxo realmente elimina el miedo a los gatos en los roedores. Es el único caso famoso de un parásito editando el miedo, así que saqué los títulos de anticuerpos y dieron negativo en todos los casos. Prueba de plomo y examen toxicológico general en alimento y agua en 2 granjas. Todo limpio, $340 de mi propio bolsillo porque no puedes facturarle a un cliente por tu propia mala corazonada. La rabia se me pasó por la cabeza durante un día. Un cambio de comportamiento es rabia hasta que se demuestre lo contrario, pero la rabia tiene una dirección clara, agitación o parálisis, y mata. Estos animales comían, ganaban peso, se reproducían y prosperaban.
enfermedad por priones. Una presentación totalmente equivocada, sin ataxia, sin emaciación, y me sentí estúpido tan solo sacando las cuentas. Llamé al laboratorio de diagnóstico estatal, les describí todo y un hombre muy paciente me sugirió una consulta de nutrición. La oficina de extensión agrícola dijo que transmitirían la información, que es lo que siempre dicen. Llamé a la veterinaria de animales grandes más cercana, a 3 horas al sur, que tiene la agenda llena desde la época de parición hasta pleno verano, miró las fotos que le envié y dijo: «Ren, se ven estupendos, ¿qué es lo que estoy viendo?». Y yo le dije: «Ese es el problema. Se ven estupendos». También compré una bocina de aire comprimido. $60, de grado marino, de esas que te dejan los oídos pitando. Una manada normal debería salir huyendo lejos de la cerca cuando haces sonar una de esas. No es sutil, es una pared de sonido. En la propiedad de los Hollis me paré a 9 metros de la manada y la activé a todo volumen. 60 cabezas se levantaron y se giraron hacia mí, sin prisa, como si los hubiera convocado a una reunión. Las orejas orientadas perfectamente. La audición está intacta. Me mantuvieron en su mirada durante 1 segundo o 2, decidieron que yo no era información útil y se volvieron a girar hacia los árboles. Me quedé allí con la bocina en la mano, sintiéndome como un profesor sustituto. Le conté como la mitad de esto a Danny, apoyado en su mostrador de la tienda de suministros agrícolas mientras me cobraba la bocina, de hecho. Danny ha administrado esa tienda desde que a su padre le fallaron las rodillas y tenemos una de esas casi conversaciones de 2 años de duración sobre la que todos en el pueblo tienen una opinión, sobre todo su madre. Se rió de lo de las ovejas. Luego dejó de reírse de una manera que noté y dijo que los ciervos en la Ruta 12 han empezado a quedarse parados ante sus luces altas. No esa parálisis típica que hacen los ciervos, dijo. No huyen en absoluto, tiene que esquivarlos despacio por el arcén de la carretera. El martes pasado, uno todavía estaba parado en el mismo lugar cuando él regresó por el otro sentido 1 hora después. Ni siquiera giró la cabeza, dijo, y luego dijo lo que no me puedo sacar de la mente. Es agradable, sinceramente. Te das cuenta de que está mal, pero es agradable. La cena del domingo en casa de mi padre es carne asada, siempre, la cual él cocina bien y sala como un hombre que dejó de fumar. Le conté todo en esa mesa. Las zonas de fuga, los paneles planos, los análisis de anticuerpos, la bocina de aire. Mi padre tiene una opinión sobre cada cosa que hago con su antigua veterinaria. Es toda su jubilación, discutir conmigo sobre los calendarios de vacunación desde un sillón reclinable. No se rió y no discutió. Puso su tenedor sobre la mesa y se quedó mirando por la ventana un rato hacia la oscuridad que caía sobre el campo del vecino y luego me hizo una sola pregunta. ¿Están durmiendo? Le dije que no lo sabía. Asintió, volvió a tomar el tenedor y habló del partido de béisbol como un hombre que lee una tarjeta. Los papeles de la transferencia permanecieron en el trinchador, debajo del frutero, donde han vivido durante 2 años. Él fue la última persona a la que se lo conté, si no los cuento a todos ustedes. Entiendan la matemática detrás de eso. Un veterinario de condado que habla así es un veterinario cuyos clientes empiezan a llevar su ganado a 3 horas al sur, y yo estoy a un mal trimestre de que los préstamos me ganen de todos modos. Dejé de contarle cosas a la gente. No fue difícil, nadie estaba preguntando. He aquí por qué su pregunta importa. El ganado se estea de pie, pero para un sueño real, del tipo profundo,
REM, tienen que acostarse. Cualquier ganadero conoce la vista de un hato echado a medianoche. Es una de las buenas vistas, significa que las cosas están bien. Regresé a revisar 6 semanas de fotos de mis propias visitas esa noche con una cerveza que no terminé. 14 granjas en las fotos. Después del anochecer, en cada foto donde los animales afectados eran visibles, cada uno de ellos estaba de pie. Así que fui y respondí a su pregunta correctamente. 19 de abril. Me estacioné en el pastizal norte de Hollis a medianoche con un termo, mi libreta y un monocular térmico que le pedí prestado a Danny, quien lo usa para los coyotes. Gus ocupó el asiento del copiloto. Lo que sigue está transcrito de mis notas y se lo entrego tal como lo escribí, porque la forma en que lo escribí es parte de lo que les pido a ustedes que evalúen. 12:40 de la mañana. 60 cabezas en el cerco norte, apretadas a lo largo del lado del bosque, ningún animal pastando. Todos de pie, con la cabeza hacia los árboles. 1:15 de la mañana. Ningún animal se ha echado. Nadie está rumiando. Temperatura ambiente de 3,3 grados Celsius y las ventanas de la camioneta se están empañando por el perro. 1:50 de la mañana. El hato movió las cabezas al unísono. Un solo movimiento. 60 cráneos siguiendo de izquierda a derecha a lo largo de la línea de árboles durante unos 40 segundos, fluido, coordinado, como una multitud siguiendo una pelota de tenis lenta. Observé el bosque con el visor térmico todo el tiempo. No hay nada caliente en esos árboles. 60 animales lo siguieron de todos modos. 2:20 de la mañana. El mismo evento, de derecha a izquierda. Más lento esta vez, y lo cronometré. 70 segundos desde la cerca hasta la esquina. La cámara térmica muestra árboles fríos y un conejo muy caliente al que no le importaba nada de esto. Me obligué a escribir. Lo que sea que están siguiendo o no tiene calor o el visor no puede captarlo. 3:05 de la mañana. Gus se levantó del asiento ladrando hacia el bosque, alarma total, el ladrido real, y se cortó a la mitad. No de forma progresiva. A mitad del ladrido, como un cable desenchufado de la pared. Se volvió a sentar, puso su barbilla sobre el tablero, con los ojos en los árboles, la cola plana, y esa fue la última vez que Gus le ladró a una línea de árboles. Manejé a casa con la calefacción al máximo y no lograba entrar en calor. El reloj me respalda. Mi cuerpo hizo algo real allí en la camioneta, temblando, el corazón cerca de 110 durante 20 minutos. Pongan eso en el registro también. Es la última entrada como esa que tengo. Mayo llegó y lo que había estado en las granjas se mudó a mi propia casa, en silencio, de la misma forma en que un olor se mete en el tapizado. Gus dejó de asustarse con los truenos la primera semana. Tuvimos una tormenta lo suficientemente fuerte como para sacudir las canaletas, del tipo que solía ponerlo completamente pegado a mis piernas, jadeando, y en lugar de eso, durmió frente a la puerta, con el hocico en la rendija de abajo. Está allí todas las noches ahora.
Sigo escribiendo frases como esa y borrándolas por cómo suenan y luego volviéndolas a poner porque son ciertas y ustedes están recibiendo la versión en la que dejé de borrar. La hermana de Dani tiene gatos de granero, 5 de ellos, más feroces que un cortapernos, y no hay 2 que puedan compartir un pajar sin una guerra. Me envió una foto a mediados de mayo porque le pareció graciosa. 5 gatos sentados en su prado al anochecer, espaciados uniformemente como postes de cerca, cada cara apuntando hacia el bosque en el límite del condado. Los había visto mantener esa disposición durante 1 hora. Los gatos no hacen nada en grupo. No me pareció graciosa la foto, y la he mirado tal vez 40 veces. Clasificado en la categoría de cosas que los gatos no hacen. Los ciervos de Dani, yo mismo los he esquivado despacio ahora 2 veces, en la ruta 12 por la noche. Se quedan en el arcén mientras la camioneta pasa lo suficientemente cerca como para tocarlos y sus cabezas nunca se mueven. Solía mantener una mano en el claxon en ese tramo. Ya no me molesto y no podría defender eso ante ti si me lo preguntaras. A mediados de mayo dejé caer la puerta del maletero sobre mi mano izquierda. Una puerta de acero pesado, caída libre, culpa mía, guante mojado. El golpe fue enorme y el dolor llegó a tiempo, pero la sacudida no. Ya conoces la sacudida. Esa de todo el cuerpo que se dispara antes de que lo haga el dolor, la que es más rápida que tú, el sobresalto que te jala la mano antes de que te hayas dado cuenta de que algo salió mal. Simplemente no estuvo allí. Me quedé en el patio sosteniéndome la mano y pensando, con una claridad que solo puedo llamar administrativa, segundo y tercer metacarpiano, probablemente nada roto, hielo esta noche, entablillar el guante mañana. Mi reloj registró el minuto. La frecuencia cardíaca pasó de 64 a 71. 7 latidos. Raro, era la palabra que había estado usando desde la lluvia en lo de Hollis. En algún lugar de ese patio se volvió peor que raro y no tengo la palabra que sigue. No nos enseñaron una. Hice las cosas responsables, ya que sé que vas a preguntar. Agendé un chequeo médico con la médica general del pueblo, el primero en 4 años. Análisis de sangre sin novedades, tiroides bien, frecuencia cardíaca en reposo de 52. Ella dijo, corazón de atleta, y preguntó si estaba corriendo últimamente, y dije que no, y ella dijo, qué suerte la tuya entonces. Y me dio un folleto sobre el desgaste profesional en proveedores de salud rurales con la foto de una mujer tomando té. Leí el folleto de portada a portada, porque el desgaste profesional era la mejor teoría que alguien me había entregado, y la despersonalización es algo real que le ocurre a profesionales reales, y yo quería que encajara. Sin embargo, no se extiende por un condado. El desgaste profesional no se contagia en jatos. Pregunté hipotéticamente qué atenúa el reflejo de sobresalto en un adulto por lo demás sano. Beta-bloqueadores, ISRS, algunas condiciones neurológicas. ¿Quería una remisión médica? No tomó nada. Acepté la remisión. La neuróloga puede atenderme en septiembre. Septiembre. Y sí, pensé en irme. Aquí está la matemática, ya que cada persona en una historia como esta tiene una razón por la cual se quedó, y la mía tiene un pago mensual. La veterinaria podría venderse por $80,000 a nadie, porque no hay nadie. Ningún graduado ha estado dispuesto a mudarse a este condado en una década. He visto los correos de reclutamiento salir y morir. El incumplimiento de los préstamos termina quitándome la licencia eventualmente.
Y entonces las granjas desde aquí hasta el límite del estado no tendrán a nadie a menos de 160 kilómetros para un prolapso uterino a las 2 de la mañana. Y está mi padre, a quien todavía me decía a mí mismo que necesitaba cerca. Así que no, me quedé. La gente por lo general lo hace. Entiendo mejor al ganado ahora, es una forma de ponerlo. El 2 de junio fue lo del toro. En el rancho Rocking C tienen un semental de 860 kilogramos y se cayó en la manga de manejo con las patas traseras libres, lo cual es una de las situaciones más peligrosas que ofrece este trabajo. La zona de peligro alrededor de un toro caído es cualquier lugar al que pueda llegar una pezuña, y las pezuñas llegan más lejos de lo que la gente cree. Tengo cicatrices en el catálogo para probarlo. Trabajé dentro de ese rango durante 40 minutos. Vía intravenosa, dexametasona, cuerdas aparejadas para girarlo sobre su cadera mala, mis rodillas en el lodo junto a patas que podrían quitarme la cabeza de los hombros por un reflejo que él ni siquiera pretendería. En algún momento del minuto 30 miré mi reloj. 61. 61. Tengo un número para este mismo trabajo exacto de hace 2 años. Una vaca caída en un campo, nada tan malo como esto, y ese día el reloj marcaba 118 y subiendo. Terminé, la levanté, la vi alejarse caminando como si nada hubiera pasado, empaqué mi equipo y luego me quedé sentado en la camioneta con las manos en el volante durante un rato, sin manejar, haciendo cuentas que no me gustaban. Esa noche le apliqué la prueba del aplauso de mi padre al único animal caído que me quedaba en la lista. Acomodé el altavoz del teléfono en el estante detrás de mi cama y configuré una aplicación para que hiciera sonar una bocina de emergencia a una hora aleatoria. Hay una aplicación para eso, por supuesto que la hay, está comercializada para durmientes profundos. 11:52 de la noche, a todo volumen, a 45 centímetros de mi cráneo. Lo registré, y eso fue todo. Un sonido fuerte, fuente conocida, botón de apagado ubicado. Mi pecho no hizo nada en absoluto. Sin caídas, sin picos, sin ráfagas de frío. Los oídos oían bien. Nada giró. Y cuando las orejas no se mueven, dejas de estar arrodillado al lado de lo que sea eso, excepto que yo no tenía ningún lugar donde dejar de estar arrodillado. Hice la misma prueba 4 noches más fuerte, a peores horas. Puedes adivinar cómo salieron, o simplemente te lo puedo decir. 58, 55, 61, 57. En la cena en casa de mi padre el día 8, hice algo que llevaba 3 días planeando, lo cual te dice a qué se habían reducido mis hipótesis. Mientras él estaba frente a la estufa de espaldas a mí, tomé la sartén de hierro fundido del mostrador y la dejé caer plana sobre el azulejo desde la altura de la cintura. En esa cocina sonó como un accidente automovilístico. Un hombre de 71 años debería dar un brinco fuera de su propia piel. Se dio la vuelta de la misma forma en que te das la vuelta cuando alguien dice tu nombre. Miró la sartén. Me miró a mí. Y lo que apareció en su rostro no fue enojo ni susto, fue alivio, el alivio específico de un hombre que se da cuenta de que no tendrá que ser él quien lo diga primero. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esto. Recogió la sartén, la volvió a poner sobre la estufa y dijo: ¿Por qué crees que me jubilé? Esa es toda la respuesta. Eso es todo lo que me ha dado al respecto. Se lo he preguntado de 5 maneras diferentes desde entonces, sobrio y de otras formas, y habla del partido de béisbol, o de la carne asada, o del tiempo del motor de mi camioneta.
pero los papeles de la transferencia se firmaron a la mañana siguiente, ambas copias, fechadas, con la firma del vecino como testigo, colocadas justo en el centro de mi escritorio en la clínica cuando llegué. Él nunca lo mencionó. Si quieres el momento exacto en que esto dejó de ser un problema veterinario para mí, es ese montón de papeles. Hace 2 inviernos antes de jubilarse, mi padre administraba este mismo condado. Sigo empezando esa frase y sin terminarla. Bien, pasando a lo siguiente. El 14 de junio, Wade Hollis se rompió la cadera al bajarse de los escalones de su propio pórtico, porque 79 años son 79 años, sin importar qué haya en tu bosque. Su sobrino nieto se hizo cargo de la propiedad con la confianza de un hombre que ha visto varios videos. A las 11 de la noche del día 16, el muchacho me llamó. El ternero de una vaquillona se había quedado atascado en la malla de alambre antigua en la cerca norte. Podía ir. Él estaba a 2 horas de distancia en el hospital con Wade y podía oírlo bramar en la cámara del establo. Seré honesto sobre lo que ese sonido me hizo cuando me lo hizo escuchar por teléfono. En mi cuerpo, nada. En mi cabeza, algo se puso alerta. Me tomó un segundo nombrarlo. Habían pasado semanas desde que escuché a cualquier animal de este condado quejarse por algo. Conocía la regla de Wade. Si la manada está en la cerca pasadas las horas de luz, te quedas adentro. Manejé hasta allá de todos modos, y necesito ser exacto aquí sobre la diferencia entre ser valiente y no tener miedo, porque solía conocerla desde adentro y ahora solo la recuerdo como un número de teléfono. Ser valiente es hacerlo mientras la alarma está sonando. No había ninguna alarma. No ha habido una alarma en bastante tiempo. 11:38 de la noche. Estacionado en la entrada norte. La manada está junto a la cerca del lado del bosque, la misma configuración del 30 de marzo, 60 cabezas de pie. Ternero audible desde la esquina noreste. Gus se queda en la camioneta. No discute al respecto, lo cual habría hecho antes. Me trepé por el alambre y caminé hacia el interior de la manada. 60 animales en total oscuridad. Me moví entre sus cuerpos con el calor saliendo de ellos a ambos lados de mí, los cueros rozándome los hombros. Y ni un solo animal movió las patas. Calientes, vivos, inmóviles. Como caminar a través de una iglesia. Lo más ruidoso en el pastizal eran mis propias botas en la hierba. A mitad de camino de la esquina, finalmente puse el dedo en la llaga sobre lo que faltaba además del miedo, y era el sonido. Una manada de noche es una máquina de pequeños ruidos. El rugido de las tripas, el rumiaje, el coletazo, la respiración a través de esos grandes hocicos húmedos, alguna vaca en algún lugar dando su opinión. Todo eso desaparecido. Había respiración, pero la respiración era uniforme. Entrando y saliendo, juntas, 60 animales en un mismo reloj, y yo estaba dentro del ritmo, escuchándolo desde todos los lados a la vez. El reloj no era de ellos. Más allá del alambre, en el bosque, algo estaba respirando con ese mismo ritmo. El mismo ritmo, pero con un tamaño que estaba mal. He puesto mi oído contra suficientes paredes torácicas para saber qué volumen de animal produce qué volumen de respiración. Y dejé de hacer ese cálculo matemático cuando la respuesta dio equivocada. No voy a escribir mi suposición aquí porque una suposición es todo lo que es. Llegué hasta el ternero.
27 kilogramos de animal encajados hasta el hombro en el alambre, y estaba bramando y luchando contra la cerca, y es algo feo de decir, pero era lo mejor cerca de lo que había estado en un mes. Porque era el único animal en el condado comportándose correctamente. Le puse las manos encima y empecé a maniobrar el alambre, y mientras mis manos estaban ocupadas, conté los postes de la cerca a lo largo de la línea hacia la esquina, porque es un tic de ganadero. Cuentas postes, mi padre lo hace en voz alta desde la camioneta. 11 postes entre la esquina y yo. Las cercas de Wade tienen un poste cada 4,5 metros, y yo he recorrido esa línea a la luz del día. Debería haber 10. Conté de nuevo mientras sacaba el alambre del hombro del ternero. 10. Luego 11. No dependía de nada que pudiera aislar, ningún parpadeo, ningún giro de cabeza. La cuenta cambiaba de la forma en que cambia una palabra cuando la dices demasiadas veces. Y el 11º poste, el tercero desde la esquina, se estaba moviendo. Apenas y uniformemente, hacia adentro y hacia afuera, al ritmo del reloj. El ternero se soltó en mis brazos, soltó un chillido contra mi chaqueta y luego se detuvo. A mitad del sonido. No de forma progresiva ni tranquilizándose. Una interrupción repentina, exactamente con la misma forma del ladrido de Gus cortándose en abril. Sentí cómo le atravesaba las costillas, una tensión soltándose de golpe, cada estructura en ese pequeño cuerpo cediendo al mismo tiempo, y lo más cercano con lo que puedo compararlo es con la salida del calor, la forma en que un cuerpo sobre mi mesa pasa de ser un paciente a ser un peso. Se quedó colgado en mis brazos, respirando lento y uniforme, giró la cabeza y miró hacia el bosque. Ojalá pudiera decir que corrí. No lo hice. Me quedé parado en medio de 60 vacas silenciosas en la oscuridad, sosteniendo a un ternero que se acababa de quedar en silencio de una manera para la que no tengo medicina, y miré al poste que no era un poste porque nada en mi cuerpo presentó ninguna objeción a mirarlo. Ese es el horror, si es que esto es horror. Pude mirarlo todo el tiempo que quise. No podía distinguir realmente su forma. Era un poste de cerca, y luego era una anomalía de la altura general de un poste de cerca, y pasado cierto punto, mis ojos me lo devolvieron sin procesar, de la misma forma en que el laboratorio me devolvió esa línea plana. Cuando terminé de mirar, dejé al ternero junto a su madre, salí de la manada exactamente a la misma velocidad a la que había entrado, me subí a la camioneta y manejé a casa. Gus estaba sentado en el asiento del copiloto, con la cabeza girada hacia el bosque, y no hizo ni un solo ruido en todo el camino. Eso fue hace 3 semanas. Aquí es donde está todo ahora. La producción de leche en ambas lecherías ha aumentado. Las ganancias de peso en los terneros de primavera están por encima de cualquier proyección, y esa parte ni siquiera es misteriosa. Los animales tranquilos convierten mejor el alimento, es de manual. Los granjeros están discretamente satisfechos. Nadie le reporta nada a nadie, porque ¿cuál es la queja? Doctor, ¿mis animales están prosperando y nada los asusta? La feria del condado es en agosto, y espero que nos llevemos varias cintas de premiación. Ahora llevo una tarjeta plastificada sujeta al parasol de mi camioneta. Cosas que deberían darme miedo, y luego una lista. Estar en el rango de patada. Las patas traseras de un toro caído. La ruta 12 con niebla.
El bosque después del anochecer. La leo en voz alta en la camioneta como un chequeo previo al vuelo, porque la alarma ya no se dispara por sí sola, así que ejecuto la lista de verificación manualmente. Mi teléfono suena 3 veces al día con una alarma que etiqueté como «Siente algo». Me estaba quedando en casa de mi padre cuando, anoche a las 3 de la mañana, se desató una tormenta eléctrica feroz. Los truenos hacían temblar los cristales de la casa y la lluvia caía con furia. Gus ni siquiera se movió de su plato de comida. Permanecía echado en el suelo, respirando a un ritmo lento, ajeno a todo. Escuché el chasquido metálico de la puerta principal abriéndose. Me levanté con tranquilidad, encendí la luz del pasillo y vi la puerta de entrada abierta de par en par. Mi padre caminaba descalzo por el patio trasero, bajo la lluvia torrencial, directo hacia la arboleda del fondo. «¡Papá!», le llamé saliendo tras él. «¿Qué haces? Regresa a la casa». Lo alcancé en el límite de la propiedad y lo tomé con firmeza del brazo para detenerlo. Cuando se giró hacia mí, no vi en su rostro confusión, desorientación o frío. Tenía los ojos fijos en la penumbra del bosque y una expresión de serenidad absoluta. «Tranquilo, Ren», me dijo con una voz pausada, neutra, casi apagada. «No pasa nada. Todo está bien». «No está bien», le respondí, intentando jalarlo hacia atrás. «Hay algo entre los árboles, lo vi el otro día. Tienes que entrar». Él me miró a los ojos. No había locura ni euforia en su rostro, solo una quietud profunda. «No hay nada de qué preocuparse», susurró, desprendiéndose de mi agarre con una firmeza imposible de detener. «Finalmente no hay pavor. Solo paz. Se siente bien estar en paz». Siguió caminando hacia el bosque. Entre la lluvia y los destellos de los relámpagos, alcancé a distinguir varias de esas siluetas altas y mimetizadas, paradas en fila en el borde de la arboleda, esperándolo. Entré a la casa sin prisa, tomé la escopeta y cargué 2 cartuchos. Salí a la lluvia apuntando hacia los árboles. Mi padre ya había alcanzado el límite. Las sombras delgadas se movieron apenas para envolverlo. «Aléjense de él», dije. Puse el dedo en el gatillo e intenté apretar. Y en ese instante ocurrió. No hubo un choque de energía ni un ataque físico. Fue como si un interruptor dentro de mi cabeza simplemente se hubiera apagado. El pequeño resto de tensión que sostenía el arma se evaporó en un segundo. Mi pulso ni siquiera se aceleró. La escopeta se volvió ridículamente pesada y la bajé despacio hasta que quedó colgando a mi costado. Vi a mi padre internarse entre los árboles junto a esas estructuras hasta desaparecer en la oscuridad. Y no sentí rabia. No sentí desesperación. Lo que ocupó mi mente no fue felicidad ni alivio, sino una paz inmensa, fría e inquebrantable. Una quietud tan absoluta que hasta el estruendo de la tormenta pareció silenciarse. Miré mi reloj bajo la lluvia. 54, plano. Entré a la casa,
dejé la escopeta en un rincón y me fui a la cama. Dormí de corrido hasta la mañana, mejor de lo que he dormido en años. El hecho de haber dormido tan bien es lo único que no puedo superar. Door never shuts all the way. Field full of teeth in the dirt. Crows watch the house. Name on the mailbox peeled off years ago. There's something in the grain, breathing under, saying my name so. Fence post lean like tired men, but the hills don't move, they just listen. They just listen. Kitchen light flickers. Jars on the shelf all facing the wall. Mud on the floor in a child's small pattern. Wind through the keyhole, carrying words I was told to forget. There's something in the grain, breathing under roots, saying my name again. Fence post lean like tired men, but the hills don't move, they just listen. They just listen. I walk the rows at dusk, dust rising, thin and pale. Every stalk bends away from me, every shadow bends toward. There's something in the grain, breathing under root, shaping my face so slow. Fence post lean like tired men, and the hills don't